Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Llegamos hoy a un salmo precioso, el Salmo 126. Este es un salmo maravilloso que nos habla acerca de la presencia de Dios en medio de su pueblo y nos habla también acerca de la ingratitud del hombre. Dios escogió al pueblo judío para hacer de él el pueblo de Dios, pero porque el pueblo judío encierra todas las manifestaciones de nosotros los demás pueblos. Ahí están. Había una constante en el pueblo judío. El pueblo judío fue el pueblo de Dios, y ha sido y es, y sigue siendo el pueblo de Dios. Siempre tuvieron la siguiente constante: seguían a Dios, Dios los bendecía, se olvidaban de Dios, sus enemigos los conquistaban, los maltrataban, los trituraban, y cuando estaban a punto de morir, clamaban a Dios y Dios los escuchaba. Y les mandaba un libertador, este libertador venía y ellos adoraban a Dios, volvían a Dios, reverdecía su crecimiento espiritual y luego otra vez se olvidaban de Dios, sus enemigos los conquistaban, eran nuevamente triturados y nuevamente clamaban y el Señor los volvía a rescatar, mostrando recurrentemente la falta de fidelidad y la ingratitud del pueblo judío hacia Dios. Y uno dice, esos judíos tan terribles, y a veces nosotros hacemos lo mismo. Este es un salmo maravilloso de 6 versículos que tienen una cantidad de información maravillosa acerca de nuestro diario vivir, nuestra forma de acercarnos al Señor. Entonces vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Maravilloso Padre, oh Dios de gracia y de bondad, delante de ti venimos, implorando, Señor, tu misericordia, Padre Santo. Te pedimos, amado Dios, que tengas misericordia de nosotros, porque no es del que quiere, ni del que corre, ni del que se esfuerza, sino es de quien tú tengas misericordia. Y te pedimos, Señor, que nos sostengas con tu mano derecha, nos bendigas, y nos ayudes a perseverar y a ser firmes en la fe, siguiendo constantemente, Señor, la obediencia a tu preciosa palabra. Danos un corazón sabio y prudente, que ame tus mandamientos, Señor. Que sea consciente, Señor, que hay un Dios en los cielos, que escudriña el corazón de los hombres y que le dará a cada uno el pago según lo que hayamos hecho. Ayúdanos y protégenos, amado Dios. Líbranos, Señor, de errores mortales. Permite, Padre Celestial, que cada día, Señor, guardemos sin mácula el mandamiento, Señor. Guardemos tu palabra, Señor. Seamos cuidadosos, Señor, de caminar por la luz de tu palabra, Señor, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Que podamos, Señor, vivir tu fe, Padre Celestial. Llena nuestro corazón de tu Espíritu Santo, que sea el que nos convence de pecado y de juicio. Y permite, Padre Celestial, que cada día, Señor, teniendo, Señor, conocimiento de tu palabra, tengamos también los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Porque muchas veces, Señor, nos dejamos arrastrar por filosofías y corrientes y pensamientos de hombres que emplean con astucia las artimañas del error para pervertir, para torcer los caminos rectos de Dios. Guárdanos, Señor, de seguir un camino errado, de abrazar doctrinas equivocadas, de vivir una fe falsa. En tus manos encomendamos nuestra vida, precioso Señor. Ayúdanos, sé propicio a cada uno de nosotros en las dificultades y necesidades que tenemos, Señor. Conforme a tu inmensa bondad, Señor, líbranos, sálvanos, sánanos. Te rogamos, Padre Celestial, para que en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tú traigas tu toque de sanidad sobre todos los que estén enfermos, amado Dios. Ninguna enfermedad es más grande que el Dios nuestro. Un leproso un día se acercó al Señor y el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Era evidente la necesidad del leproso, pero el Señor quería que el leproso confesara con su boca. Y el leproso le respondió al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Inmediatamente quedó sano de esta enfermedad.
Dios nos dice en su palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios nos dice en su palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiesa tus pecados invocando su nombre y recibe perdón y recibe gracia y misericordia. Pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 126. Antes de iniciar nuestro estudio, quiero recordarles el Ministerio de Oración quiere pasar una petición a todos los que quieran y los que tengan peticiones de oración. Hay un formulario, hay una hojita para llenar muy sencilla. Si tienes una petición de oración, la llenas y la depositas en los alfolíes y habrá un ministerio de oración orando por las peticiones que ustedes tengan. La oración eficaz del justo puede mucho. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 126. Este salmo, dice el epílogo del salmo, oración por la restauración, cántico gradual. Es uno de los cánticos graduales que los peregrinos cantaban en su ascenso hacia Jerusalén. E inicia este salmo de una manera muy hermosa. Dice, cuando Jehová hiciere volver los cautivos de Sión, seremos como los que sueñan. ¿A qué se refiere cuando Jehová hiciere volver los cautivos de Sión, seremos como los que sueñan? Muchas veces nosotros tenemos muy buenas intenciones en nuestra vida cristiana. ¿Sabes? ¿Quieres escuchar algo extraño? El camino al infierno y el infierno mismo está lleno de almas llenas de buenas intenciones. No es suficiente con tener buenas intenciones. Por sus frutos los conoceréis. Cuando Jehová hiciere volver los cautivos de Sión, el pueblo judío ha sido un pueblo que ha sido bastante apaleado a través de la historia. El pueblo judío fue un pueblo que entró con José en Egipto. Unas pocas personas entraron en Egipto allí con José, pero luego los volvieron esclavos. 400 años en Egipto fueron esclavos. Y es un pueblo que ha sufrido. Después salieron con Moisés a conquistar la tierra prometida, pasaron el Mar Rojo de una manera impresionante, el cruce impresionante y maravilloso del Mar Rojo. Usted se imagina pared y pared de agua. Yo me imagino que hasta podían ver a través de la claridad del agua los peces circulando allí, y cómo allí en esas aguas el ejército egipcio murió. Y luego pasaron a conquistar la tierra prometida, aunque en su primer intento fracasaron. Mandaron 2 espías, y los espías fueron y espiaron la tierra, y cuando los espías regresaron de espiar la tierra, dijeron, la tierra es buena, pero hay gigantes. Somos como langostas delante de ellos. Y era verdad, había gigantes. Y si usted entra al internet y averigua, sí hay esqueletos y fósiles de gigantes por muchas partes del mundo. ¿De dónde salieron los gigantes? En el libro de Génesis encontramos que en Génesis 6 dice, había gigantes en la tierra. Y también después de que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres de las hijas de los hombres y les engendraron hijos, y estos fueron gigantes, manipulación genética. En el libro de Judas, en la epístola de San Judas, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones de oscuridad para el día del gran juicio. Existieron esos gigantes. De hecho, al que mató David, Goliat, era un gigante. Había ciudades de gigantes, y hay muchos registros fósiles de que eso efectivamente fue cierto. El pueblo judío llegó a la tierra prometida, mandó los 2 espías. Los 2 espías dijeron, no, esto es difícil, es muy difícil. Y se desanimó el pueblo y el Señor los castigó, y luego tuvieron que vagar por el desierto 40 años. ¿Por qué? Porque no aprendieron a caminar en fe. Porque por fe andamos y no por vista. Y caminaron en el desierto y dieron vueltas por el desierto 40 años hasta que toda esa generación murió. Y entró la nueva generación a conquistar la tierra prometida. De ahí entró
Josué, la conquista de la tierra prometida, luego vino la etapa de los jueces, y luego vino la etapa de los reyes, y luego viene el gran esplendor con la gloria del rey David, y la etapa de oro con Salomón, y todos estos tiempos maravillosos. Pero después vinieron tiempos malos, porque Israel se olvidó ¿de quién? De Dios. Y entonces Dios les advirtió: les voy a traer una nación muy lejos, una nación de lengua extraña que ustedes no van a saber. ¿A quién trajo? A los babilonios. Y se vino Babilonia, ¿y qué? Y los conquistó, y los llevó como esclavos, y los deportó por 70 años. Finalizando esos 70 años, Babilonia cae bajo el gobierno de los medos y de los persas, de una manera muy extraña, porque Babilonia era un fortín impresionante, una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, el rey de Babilonia, nieto de Nabucodonosor, decidió hacer un gran banquete, y en medio de su borrachera, el trago hace su efecto. Mandó traer los utensilios sagrados del templo que habían llevado desde Jerusalén hasta Babilonia, y allí empezó a beber él, sus oficiales y las mujeres que estaban allí. Entonces apareció una mano e hizo una escritura en la pared. Y esa escritura, Mene Mene Tekel Upharsin, pesado ha sido y ha sido hallado falto. Y trajeron a los sabios y a los adivinos a que interpretaran la escritura, y nadie la podía interpretar. Trajeron al gran sabio de los sabios, a Daniel, al profeta Daniel. Y el profeta le interpretó la escritura. Y la escritura es: pesado ha sido y ha sido hallado falto. Aquí tu reino es entregado en manos de los medos y de los persas. Y cuando los medos y los persas desviaron un río que entraba por Babilonia, que era el acueducto de Babilonia, entraron por ahí, encontraron al ejército, a los guardias borrachos, cogieron y mataron al rey y se apoderaron de un gigantesco imperio, Babilonia. Lo más curioso es que Ciro dio un decreto para que los judíos pudiesen retornar a su tierra. Un hombre impío, pero que fue muy benévolo con el pueblo judío, a reconstruir el templo judío. Posteriormente, Babilonia cayó por los medos y los persas. Luego vinieron los griegos, que conquistaron el imperio en el año 332 con Alejandro el Grande, y luego en el año 66 a.C. Pompeyo los subyugó y los adherió al imperio romano. Esto simplemente para que nosotros tengamos en cuenta que el pueblo judío siempre ha sido un pueblo que, cuando se ha alejado de Dios, ha estado bajo esclavitud. Hoy día tienen su pueblo, son dueños de su tierra, pero todavía hay muchos judíos esparcidos por todas partes del mundo. ¿Y por qué no vuelven a su tierra? Por intereses económicos. Porque se dejan mover por los intereses económicos. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, al capítulo 8, versículo 31, Juan 8, 31. Nuestro Señor Jesucristo está hablando con los judíos, en Juan 8, versículo 31, con los judíos que habían creído en Él, y les dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Una de las palabras claves en la Biblia es esta. ¿Cuál? Permanecer. Cuando usted como cristiano no permanece en las cosas de Dios, usted se echó a perder. Yo como cristiano soy un cristiano, y si he confesado mis pecados, y si he llevado en obediencia la palabra de Dios, y si permanezco en Dios, el Señor me ha dicho: ven y séme fiel hasta la muerte, y te daré la corona de vida. Si usted como cristiano empieza bien y termina su vida bien, los resultados serán maravillosos. Cuando abra sus ojos en la presencia del Señor en el paraíso de Dios, oirá la voz de Dios que le dirá: bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si eres un cristiano que empiezas a vivir como muy mundano y empiezas a deslizarte de tu fe, se usa la palabra apostasía, que quiere decir abandonar la fe.
Y cuando caemos en apostasía y nos apartamos de Dios, entonces ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. En el pecado en el que murió, en él será condenado. Por eso nos dice que nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A permanecer. ¿En quién? En Cristo. Entonces seguimos leyendo acá, nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es una parte terrible porque muchas veces nosotros no queremos conocer la verdad, no queremos conocer la verdad. Muchas veces nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana, nuestra inclinación humana, nos lleva a querer escuchar la mentira. Nos gusta que nos engañen. ¿Por qué nos gusta que nos engañen? Porque la verdad a veces es demasiado cruel. La verdad debe ser presentada tal cual es. Pero muchas veces no nos gusta así, nos gusta que nos adornen las cosas y nos arreglen las cosas para que nos sean más agradables. No va a ser así en la palabra de Dios. Dios nos va a presentar la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, ¿quiénes? Los judíos, que acabamos de tener un pequeño viaje histórico acerca de su historia. Dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Qué quiere decir lo que acabamos de leer? Qué mentirosos, ¿no? Ese es el hombre. Cara de palo y sangre de yuca. ¿Cómo va a decir que son linaje de Abraham? Sí, son linaje de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Por favor, si cuando le estaban diciendo el imperio romano los gobernaba, estaban subyugados por el imperio romano. Y todavía tienen la desfachatez de decir, jamás hemos sido esclavos de nadie. Hay muchas personas que mienten, pero hay otros más que se creen sus propias mentiras. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo es del pecado. Esta es una parte muy importante porque Dios quiere que nosotros entendamos la mente de Dios. Todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. El que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Muchas veces nosotros como cristianos no hemos entendido todavía la doctrina de Cristo. No hemos entendido todavía lo que es ser un verdadero cristiano. ¿Qué es ser un verdadero cristiano? Obedecer a Dios. ¿Cómo? Como Jesucristo. Que fue obediente a su Padre ¿en qué? En todo. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y nosotros tenemos que aprender a despertar en nosotros ese mismo sentir de obediencia. Si nosotros entendiésemos ese mismo sentir de obediencia, comprenderíamos que todo lo que Dios nos ordena, nosotros lo debemos ¿qué? Cumplir. Muchos cristianos, ay, es que la Biblia es tan difícil, ay, es que la Biblia le pone a uno tantas cargas. ¿Por qué Dios nos dio un reglamento interno, un régimen interno tan amplio? Porque el cielo es un lugar para escogidos, no es para todos. Porque al cielo entran los esforzados y los valientes, y los que permanecen, allá entran. Dice la palabra de Dios muy claramente que si el justo ¿con qué? Con dificultad se salva. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Seguimos acá leyendo, dice, le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Esto es algo tremendo y maravilloso. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Tenemos que ser hijos de Dios. ¿Cómo soy hijo de Dios? Los hijos de Dios se conocen porque hay un hijo de Dios que se llama ¿cómo? Jesucristo. ¿Y cómo es Jesucristo en su relación padre e hijo? ¿Cómo es Jesucristo? Obediente, obediente, totalmente obediente. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir esto?
hay que obedecer al Señor por encima ¿de qué? De mi beneficio personal. Jesucristo oró en el huerto de Getsemaní: Padre, yo sé que para ti todo es posible. Y si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, mas no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? No quiero ir a la cruz. Yo no quiero ir. Señor, si es posible que yo no vaya, yo no voy. Y el Padre, ¿qué le dijo? Tienes que ir. Y entonces dice que puso su rostro como de pedernal y se preparó para sufrir. Yo tengo que aprender a poner la cara dura. A poner la cara dura porque mi fe me tiene que llevar a donde debe llevarme. ¿A dónde? A la presencia de Jesucristo. Pero es solo de los valientes. El esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesucristo no les dice: ustedes no son hijos de Abraham. Yo sé que son descendientes de Abraham, pero mi palabra no haya cabida en vosotros. Hay cristianos a los cuales la palabra de Dios no les vale nada. Les resbala, se echan aceitico. No es para con ellos. Hay otros, y Dios dice: pero miraré a aquel que es pobre y que tiembla a mi palabra. A esos el Señor mirará con misericordia y con amor. Así que si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Qué les dijo Jesús? Les dijo: el Padre de ustedes no es el Padre mío. ¿Qué les dijo? Ustedes son hijos del diablo. ¡Terrible! Y muchas personas todavía dicen: es que Jesucristo nunca habló así. Sí habló así. De frente y sin anestesia. Por sus frutos los conoceréis. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser obedientes, pero no con una obediencia a medias, no con una obediencia de 3/4, es una obediencia al 100%. Lo que el Señor me ha ofrecido y las promesas que el Señor me hace en su palabra son maravillosas, pero requieren obediencia, y obediencia total y completa. Un poquito de levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa. Un poquitico de desobediencia, ¿qué hará con mi vida espiritual? Te destruirá. La palabra de Dios te debe guiar. Si tú la honras, Él te honrará. Si tú la deshonras, Dios dice algo: todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Cómo le digo a Dios que lo amo? Obedeciendo su palabra. ¿Cómo le digo a Dios que lo aborrezco? Desobedeciendo su palabra. Entonces tenemos acá: Dios quiere que nosotros seamos hijos de Dios, y esos hijos de Dios son aquellos que obedecen la palabra de Dios. Desafortunadamente, muchas veces nuestros frutos no son los que Dios espera. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Isaías 43, versículo 1. En Isaías 43, versículo 1 nos viene a hablar acerca de el amor de Dios por su pueblo. Isaías 43, 1. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué quiere decir esto? Vas a tener dificultades, vas a pasar por momentos terribles. Pero ¿qué más quiere decir? Pero yo nunca te abandonaré. El Señor tiene muy buena suerte. A veces el que tiene mala suerte, ¿quién es? Uno.
Muchos cristianos se escandalizan de esas palabras. ¡Ay, la suerte! La suerte es de Dios. La suerte de nosotros es haber encontrado una doctrina limpia y pura. Es una suerte en medio de tanta manipulación, en medio de tanto evangelio tóxico, porque existe. Que usted pueda coger su Biblia, escudriñar y decir, muestre lo que el pastor está diciendo. Oiga, así es. Entonces cuídese. ¿Por qué? Porque las moscas muertas. ¿Sí sabe lo que dice el Proverbios acerca de las moscas muertas? Bueno, no me acuerdo si es Proverbios, pero sí sé lo que dice. Dice, las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio o honorable. ¿Qué quiere decir eso? Si usted es cristiano, pórtese. ¿Cómo qué? Como cristiano. ¿Cuándo? Siempre. En todo momento y en todo lugar. Porque el buen nombre que es invocado sobre nosotros puede ser blasfemado por nuestras pequeñas bobadas. Sigue diciendo el versículo 3, dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía ya se va por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. ¿Qué quiere decir esto? Llegará el día en que de una forma sobrenatural el pueblo judío sentirá, como sienten las aves, la necesidad de volar, y volarán a su tierra. No importa que tengan que dejar empresas, gigantescas empresas, llegará el día en que el Señor llamará a su pueblo y su pueblo responderá y volverán a su tierra y se reunirán en su patria. Lo triste es que volarán y serán engañados. ¿Por qué? Porque todo aquel que rechaza la verdad, ¿se tragará qué? La mentira. E irán a su tierra y el anticristo los engañará. Y 2/3 partes del pueblo judío morirá. Y 1/3 parte escapará y huirá al desierto. ¿A dónde? A la ciudad de Petra. Y cuando estén allá, pocos, pobres, sin armas, encontrarán el arma más poderosa del pueblo judío. ¿Cuál es? Dios, Jesucristo. Y entonces volverán a levantarse con gran poder porque recibirán a su Mesías. Diré al norte de acá y al sur, no detengas, trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Los judíos se reunirán nuevamente en su tierra, la tierra de Israel. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Qué versos tan maravillosos. Dios te hizo con un propósito. No es que te glorifiques, no es que te engordes, no es que te enriquezcas. El propósito es para gloria mía. O sea, ¿para gloria de quién? Para gloria de Dios nos hizo. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. ¿Qué significa eso? Hay personas que no ven teniendo ojos. Hay personas que no oyen teniendo oídos. ¿Qué quiere decir eso? No hay peor ciego que el que no quiere ver. La Biblia es clara y nos habla con claridad acerca de la voluntad de Dios. Congréguese aún a todas las naciones y júntese los pueblos. ¿Quién de ellos hay que dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, es verdad. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia es un libro maravilloso. La Biblia nos dice el origen del hombre, ¿cuál es? Dios. El origen del hombre es Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los creó. Somos hechos. La historia está demostrando, por ejemplo, en Egipto, cómo fue que esa gente, en esos tiempos, cargaron piedras de toneladas, cortaron piedras de toneladas, hicieron
esas cosas tan impresionantes. Bueno, y otras culturas también. ¿De dónde sacaron la tecnología? ¿Cómo sacaron la tecnología? Hay tecnologías tan impresionantes. Cómo trabajaban un granito, pero un granito tan duro que prácticamente se podía cortar solo con láser. Pero lo cortaban y hacían vasijas de eso. ¿Cómo hicieron eso? El hombre nunca ha dejado de ser inteligente. Si usted lee la Biblia, Caín fue el fundador de la primera ciudad, la ciudad de Enoc. Y los hijos de Caín tocaban flauta, tocaban arpa, y uno hijo de Caín de una vez empezó a fundir, ¿qué? Metales, el bronce. ¿Y por qué? ¿Cómo así? ¿Y las ceras? ¿Cuáles ceras? Nada de eso. El hombre ha sido inteligente, siempre. Lo que pasa es que entre más sabe, se hace más el ignorante. Dice acá, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo a quien yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué es lo único que Dios no conoce? Otro Dios como Él. ¿Por qué no lo conoce? Porque no lo hay. Él es el origen de todo. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiese día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de las que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército, fuerza, caerán juntamente para no levantarse, fenecerán como pabilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ya llegamos a donde vamos a parar acá. Dice, las fieras del campo me honran, y los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad, para que vea mi pueblo escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Qué nos quiere decir todo esto? ¿Ha visto de pronto usted, hay un fenómeno cuando hay tormentas aquí en el llano, no sé si en el resto del mundo, pero cuando hay tormentas eléctricas y caen rayos sobre los hatos de ganado, ¿sabe qué hace el ganadito? Se arrodilla. Las vacas caen sobre se arrodillan, como clamando al Señor por misericordia. Lo que Dios está diciendo es que muchas veces los animales sienten más o son más espirituales que nosotros los seres humanos. Son más agradecidos. Es muy curioso, ahí enfrente a mi casa llegan unos pajaritos y se paran muy temprano en la mañana a trinar y a cantar temprano en la mañana, como su primer acto del día, pareciese que alabasen al Señor por las bendiciones que vendrán en el día. ¿Y cuántas veces nosotros como cristianos no somos agradecidos como la naturaleza lo es y como la naturaleza nos muestra unos actos maravillosos? Volvemos a nuestro Salmo 126, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Es importante soñar, sueñe harto y sueñe en grande. Dios es un Dios que en muchas ocasiones le encanta cumplirle los sueños a los que le aman de corazón. Y más de lo que se imagina. David fue un hombre que era un hombre pobre. Y detrás del redil de las ovejas lo llamó Dios. Y lo engrandeció sobremanera. Y le dijo, y si hubieses querido más, te había dado más. ¿Por qué? Porque siempre supo mantener su corazón en humildad.
Dios es un Dios que nos insta a que soñemos, seremos como los que sueñan. Es importante que tengamos ilusiones y que coloquemos en el Señor nuestras ilusiones. Hay un salmo maravilloso que es el Salmo 37, vamos a ver el Salmo para los soñadores, Salmo 37, versículo 3. Salmo 37, dice en este Salmo 37, dice lo siguiente, 37. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué sigue? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Haga de Dios su deleite más grande y el Señor hará de ti cosas que no te imaginas. Te bendecirá grandemente. Dios hará proezas en medio de nosotros. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hay una base. Por ejemplo, en la construcción hay unas bases, hay unas reglas de construir. En la cocina hay unas bases. En hacer tortas hay una torta básica. Si usted hace las cosas desde abajo bien, lo de encima le va a quedar bien. Pero si usted se equivoca en las bases, todo se viene al piso. El sabio edificó su casa en la roca. La roca de nuestra salvación es Jesucristo y debemos edificar nuestra vida sobre la base de la palabra del Señor y vivir y hacer práctica esta fe que el Señor nos enseña. Seremos como los que sueñan. Es diferente soñar a ser perezoso. El perezoso desea y nada alcanza. Pero los soñadores muchas veces le meten el hombro y el cuerpo entero y la vida entera a sus sueños. ¿Y qué pasa con el que persevera? Alcanza. Versículo 2, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Qué maravilloso es esto. ¿Cuándo qué? Cuando la mano de Dios se manifiesta sobre nosotros. Cuando vemos las proezas que Dios hace en medio de nuestra vida, de nuestro diario vivir, Dios hace cosas maravillosas. Pero ¿por qué con unos Dios se pasa en hacer más cosas que con otros? ¿Se sabe por qué? Porque unos son más agradecidos que otros. Cuando nosotros engrandecemos a Dios, cuando nosotros damos a Dios la gloria y la honra por las cosas que Él hace, el Señor prepara más cosas para darnos a nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Qué maravilloso es esto, dice, aprender a vivir contentos en la situación que estemos cuando obtenemos lo mejor de la vida. ¿Qué es lo mejor de la vida? La salvación de tu alma en Cristo Jesús. Esa es tu mejor y más grande herencia. Versículo 4 dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Este versículo 4 es muy hermoso y es que nos habla acerca en el desierto de Israel. A ese desierto es una tierra muy fértil, solo le falta ¿qué? Agua. Pero allá no hay arroyos, usted va a ver ciertos tiempos y allá no corren agua por ninguna parte, pero hay tiempo en que llueve y cuando llueve sí hay arroyos. Parecen los de Barranquilla. Si usted está en el cauce del arroyo, en el cauce del río, cuando llueve, téngase. Se lo va a cargar. Pero es algo maravilloso lo que vamos a encontrar acá. ¿Cómo son los arroyos del Negev? Pues bajan del Negev, enriqueciendo esa tierra y el desierto como una persona agradecida. Parece que el desierto adorara a Dios cuando florece. ¡Qué cosa! Si es que de un momento eso no tiene una matica verde y de un momento en que viene el agua eso está pero verde y florido, hermoso. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros o qué aplicación podemos encontrar? Dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, como cuando las aguas regresan, cuando el desierto florece. Como cristianos tenemos que dar frutos.
Libro de Hebreos capítulo 6, Hebreos 6, versículo 7, nos habla acerca de la responsabilidad que tenemos de dar frutos como cristianos. Hebreos capítulo 6, versículo 7 dice lo siguiente: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición. La tierra que produce hierba buena para los que la labran es tierra bendita. Si usted se da cuenta, por ejemplo, un sembrador va y siembra y cosecha tremendos racimos de plátanos. ¿Y cómo se siente cuando baja la cosecha? Realizado. Por ahí hay un dicho que dice: dichoso el hombre que siembra, cosecha y come. Pero si usted siembra y cuida la tierra y cuando usted ve salió un bejuco ahí y fruto, nada. Siga leyendo y vamos a ver qué dice. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Existe buena tierra y existe mala tierra? ¿Qué clase de tierra soy yo? ¿Qué clase de tierra somos nosotros? Por sus frutos los conoceréis. El Señor quiere que nosotros seamos buena tierra, que demos frutos, que nuestros frutos permanezcan y que vivamos una vida que lleve gloria y honra al buen nombre del Señor. Es importante que nosotros permanezcamos en Cristo. Versículo 5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Cómo se siembra con lágrimas? En la vida cristiana muchas veces usted va a encontrar grandes decepciones. Y usted va a encontrar que el apóstol Pablo nos hablaba acerca de que él tenía que cuidarse de los falsos hermanos, de personas que eran sus enemigos. El apóstol Pablo vivió una vida tremenda. En la época del apóstol Pablo, ser cristiano era colgarse la lápida al pescuezo. Era declararse un enemigo del Estado. Y en ese entonces, en la época de Nerón, ser cristiano era horroroso. Había muchas sentencias de muerte, lo podían matar en un coliseo romano, lo podían crucificar, lo podían castigar hasta morir, lo podían quemar, antorchas humanas, lo podían echar a las fieras, echarlo a los gladiadores. Bueno, de muchas maneras fueron muchos los cristianos que murieron. Dice, los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Qué preciosos versos, y se refiere a que cuando usted siembra y trabaja para el Señor, cosechará del Señor la bendición. Un día el Señor dará su voz diciéndonos: bien, buen siervo y fiel, si es que somos fieles. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué voy a heredar? A veces somos interesados. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Nos dice el Señor en el libro de Apocalipsis. Pero necesitamos andar cuidadosamente y obedecer cuidadosamente la palabra del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 7, libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Encontramos advertencias que el Señor nos da en cuanto a nuestro caminar espiritual. Gálatas 6, 7. Gálatas 6, versículo 7 dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Sabes qué quiere decir eso? Dios sabe de qué lado del pie cojeas. Dios conoce tu vida y conoce tus pecados. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra
cosas malas, cosechará cosas malas. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. La vida muchas veces nos da o nos hace duros de corazón. Dice, no se deje endurecer su corazón. Hay mucha necesidad. ¿Qué debo ver cuando hay por todas partes necesidad? Oportunidad ¿de qué? De cosechar bendiciones, de sembrar. Y ayude. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Siempre dispuestos ¿a qué? A hacer el bien. ¿Qué hago si hago el bien? Hago una cuenta de ahorros. ¿En dónde? En el cielo. Y cuando llegue allá, ¿qué? El Señor me lo pagará. El que da, el que presta al pobre, el que da al pobre presta a Dios y el Señor se lo pagará. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 19. Hechos 14, 19. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, en el versículo 19. Y aquí terminamos nuestro estudio, Hechos 14, 19, dice lo siguiente. Hechos 14, 19. Entonces, ¿qué vamos a leer acá? Hay muchos cristianos que dicen, yo no entiendo por qué cuando me hice cristiano, mejor dicho, me eché la sal encima. Todo se me vino encima. Las cosas, el cielo es para arriba. El apóstol Pablo nos dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerta. En este versículo 19 Pablo es apedreado. ¿Sabe cómo se hacía un apedreamiento? Los hombres cogían piedras, la que pudiesen alzar. Y usted sabe que los hombres son vanidosos, ¿cierto? Sobre todo en la fuerza. Y la piedra que pudiesen alzar se la descargaban a la persona que estaba siendo lapidada. O sea, eso quedaba molido. Y lo dejaban debajo de un montón de piedras. Convencidos de que estaba muerto, lo sacaron, dice, versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo en el versículo? Es necesario que a través de muchas pruebas, a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el apóstol Pablo fue condenado para ser decapitado en un coliseo romano, exclamó, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. También nos dijo, y aunque fuere derramado en libación por el sacrificio de vuestra fe, me gozo y me regocijo en Dios mi Salvador. Y aunque fuere derramado en libación, aunque me corten la cabeza y mi sangre se derrama, me gozo y me regocijo en Dios mi Salvador. ¿Cómo puede una persona gozarse en que lo van a matar? Porque sabe perfectamente para dónde va y a dónde pertenece. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios de misericordias y de gracias, te damos gracias porque nos has dado, Señor, un evangelio maravilloso, Señor, tu preciosa palabra, para que creamos en él y para que, obedeciéndola, Señor, nos salvemos. Ayúdanos a entender, Señor, que si el justo con dificultad se salva,
que la salvación no es algo con lo que debemos jugar, pero sí algo que debemos tomar en serio. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, que nos has entregado mandamientos, estatutos y ordenanzas para que aquel que los cumpla viva y viva para siempre. Pero nos has entregado advertencias de muerte, Señor. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Te pedimos a ti, precioso Señor, que nos des corazón sabio, prudente, que sepa entronar en nuestro corazón tu preciosa palabra, Señor. Que comprenda, Señor, que tu palabra es vida para aquellos que la viven y la obedecen, y es muerte para los que la quebrantan. Vivifícanos en ti, oh Dios amado. En tus manos encomendamos nuestra vida y pedimos tu preciosa bendición. Te pedimos también, Señor, que derrame de tu divina gracia sobre esta bebita que se va a presentar en este día, Señor. Que bendigas a sus padres. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.